Eladio Dieste nació el 10 de diciembre de 1917 en Artigas, Uruguay. Se licenció de Ingeniería en la Facultad de Ingeniería Montevideo en 1943. Fue profesor de la Facultad de Ingeniería de Montevideo de 1944 hasta 1973, en la que proporcionó numerosos cursos y conferencias sobre las estructuras de cerámica armada en universidades, asociaciones de ingenieros en América Latina, en Estados Unidos y Europa. En 1945 lo nombraron ingeniero y jefe de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de Uruguay. En 1954 fundó la empresa Dieste y Montanés S.A. Aporte de sus obras. Estas se destacaban por la utilización del ladrillo, un material básico y accesible, para poder incluir en sus obras. Su técnica se denominó cerámica armada y se caracterizó por las construcciones en forma de bóveda realizadas con ladrillos principalmente, acero y la utilización mínima de hormigón, logrando así que sus obras fueran las más livianas posibles. Sus obras impactaron principalmente por el manejo efectivo de la luz, demostrando la importancia que éste le daba a la naturaleza. La gran mayoría de sus construcciones estaban pensadas para albergar grandes masas de gente. Por ello se destacan sus iglesias, terminales de autobuses, depósitos y naves industriales. Iglesia de San Pedro, Durazno, siglo XX, época moderna. Se inaugura en 1971. Pertenece al estilo neorrenacentista. Tiene su fuente de inspiración del Renacimiento y del Neobarroco. Elementos característicos del estilo: mampostería justificada, sillares almohadillados, ventanas enmarcadas por arquitraves, puertas con frontones. Función y significado: la iglesia realiza su acción a través de funciones pastorales, declarado como monumento histórico de la obra del ingeniero Eladio Dieste. Materiales constructivos: el ladrillo, piedra se encuentran a la vista en todo el edificio y las vigas son de hormigón armado. Elementos de soporte: se produce sensación de solidez, aunque se crea en el interior la sensación de que los muros se sostienen por sí mismos. Por la estructura adoptada no son necesarias columnas, lo que hace que el espacio de las naves laterales se incorpore plenamente al espacio total de la iglesia. Fachada: en la fachada frontal se aprecian elementos como el frontón, los sillares almohadillados, cristal, escultura pequeña de San Pedro y el mensaje: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El edificio presenta a la plaza una convencional fachada historicista, como la de tantas otras iglesias repartidas por el orbe católico. La planta: los espacios que componen la planta, el atrio, la nave principal, el presbiterio y el campanario. La forma de la planta en la nave central es de un cuadrado y el presbiterio de medio octógono. Vanos y proporción: los vanos en la ventana de la fachada frontal y están dispuestos en forma aleatoria, según una determinada proporción, por el juego de diferentes formas geométricas en la fachada. Volumetría: se encuentran dos volúmenes, la nave central y el presbiterio. La nave central es una estructura plegada que se apoya en la mampostería de la fachada y en el pórtico de la entrada del presbiterio, y el presbiterio es una cúpula poliédrica. Iluminación: la distribución de la luz ingresa lateralmente a través de las aberturas. El techo y las paredes están formadas por finas láminas de ladrillos que no superan los 12 centímetros y se van plegando, de modo que al unirse dejan unas ventanas corridas que generan distintas entradas de luz. Así el techo parece flotar.
Sin duda, satisface la intención de Dieste al realizar la forma, el espacio que esta forma configura y las funciones que en este espacio se realizan. Obras de artes, muebles y elementos destacados en el edificio. Eladio Dieste no diseñó muebles. Los bancos que se encuentran en la iglesia irán solo en la nave central. Las naves laterales se llenarán con audiencia de pies, solo en las grandes solemnidades, Navidad y Semana Santa. El Cristo de la iglesia de San Pedro está tallado en madera por el artista plástico Claudio Siberia Silva. Elementos arquitectónicos destacados en el edificio. El rosetón se conforma por diferentes diagramas que generan hexágonos irregulares. Estos pliegues se apoyan sobre radios metálicos soldados a un marco de acero que se inserta en el último hexágono. La nave principal remata en el alto e iluminado presbiterio de 21 metros de altura, en donde Dieste genera una entrada de luz cenital. Casa Dieste, construida entre los años 1961 y 1963, se ubica en Montevideo, Uruguay. Es una obra de la época moderna que pertenece a una de las primeras generaciones de la arquitectura contemporánea en Latinoamérica, considerada por el propio arquitecto como un ejemplo de modernidad apropiada. Las características del estilo son la cerámica armada como material y sistema constructivo principal en toda la obra, la relación de elementos del edificio con aspectos como la naturaleza y el entorno del lugar, una expresión de formas escultóricas que se observa en la cubierta abovedada, un orden espacial de acuerdo al estilo de vida moderno sensible a las necesidades y un objetivo de una arquitectura plástica, artística, social y humanística. Se observa una nueva formación estética y conceptual desarrollada en Uruguay que lleva a este edificio a fomentar el descubrimiento de la belleza en lo propio y lo autóctono. Función. Diseñada como una vivienda del propio arquitecto Eladio Dieste para su gran familia. El espacio tiene una función simbólica ya que al diseñarse el ingeniero y arquitecto implementó toda su experiencia y emoción a través de materiales y estructuras que conforman su casa, contemplada como una residencia moderna. En cuanto a la arquitectura, el material constructivo utilizado fue ladrillo cerámico, en estructuras y bóvedas. Este se encuentra en toda la obra a simple vista, al cual se le añadió posteriormente un enlucido y portland. Estos materiales se utilizaron tanto de forma estructural y constructiva, de un modo artesanal por la composición y acabado final y a su vez industrializado por la fabricación en serie de ladrillo, siendo este el material más importante aplicado en toda la obra. Elementos de soporte y cubierta. En el salón, comedor y estudio, los muros son anchos con un espesor aproximado de 0,40 centímetros, que actúan como un elemento murocortina para añadir e integrar armarios y el mobiliario en el espacio interior, mientras que en otras secciones de la casa los muros en su mayoría lo conforman capas de material que alcanzan un espesor de 0,12 centímetros. Esta característica le aporta en algunas partes un aspecto de solidez en toda la estructura, mientras tanto en los muros más delgados le aporta ligereza y hace que visualmente cause armonía entre sus partes. Su base estructural fue el sistema que el propio ingeniero creó y desarrolló, que fue la cerámica armada. Una cubierta de bóveda autoportante en espacios principales abiertos, sala, comedor, estudio y dormitorio, mientras que en espacios de circulación y de servicio se dispone una cubierta plana de cerámica armada. Ambas partes, como cubierta y estructura, se encuentran compuestas de ladrillo, con armadura de acero y hormigón. La planta está compuesta por el salón, comprendido como un espacio que relaciona los ambientes como el estudio y el comedor en la planta principal. El comedor y estudio se encuentran paralelo a la sala para crear un espacio multifuncional, mientras que los dormitorios se encuentran dispuestos en el terreno y a su emplazamiento, haciendo aberturas hacia los jardines exteriores, pero igualmente se encuentran conectados hacia la vivienda. Cocina y área de servicio para las funciones domésticas. Esta casa posee una forma rectangular y consta de un espacio central, que se divide hacia los demás espacios que conforman la residencia, colocados de manera que aprovechasen las características del lugar, su terreno y paisaje. Fachada. Una superficie de ladrillo cerámico con agujeros rectangulares que simulan una vista panorámica, con ventanas que funcionan como una trampa visual sin revelar la verdadera esencia de la obra. Retrasado a esto se encuentra la pared que conforma otro plano en la fachada junto a una pérgola con bóveda calada de ladrillo.
Los vanos rectangulares del plano principal de la casa funcionan como una estrategia de iluminación y la fachada en general tiene una forma geométrica cuadrada, mientras que la fachada del segundo plano intenta revelar un lenguaje geométrico por las ventanas y forma que posee, pero con movimiento a través de su cubierta. Esta también posee vanos con formas cuadradas y rectangulares. Se disponen de acuerdo a la configuración de los espacios y a sus funciones. En la fachada principal se encuentran vanos sin ventanas en una pared compuesta de ladrillo liso. Esto es para guardar la privacidad de la vivienda. Se observa proporción entre las partes como ventanas y demás elementos y no se encuentra un ritmo en específico en cuanto a la disposición de los vanos. Geometría. Existe un solo nivel volumétrico, pero con distintas plantas. Posee un efecto ondulante debido a su cubierta con bóvedas autoportantes. La residencia consta de espacios escalonados en su interior debido al desnivel que presentaba el terreno, pero de igual forma mantiene una escala homogénea. Su volumetría responde al uso del espacio dependiendo de las actividades o ambientes sociales que contiene la residencia, de un modo jerárquico que da orden a los espacios. Iluminación. Una de las características más importantes de esta obra es la iluminación que se logra a través de los espacios mediante la ubicación de cada uno de ellos. El arquitecto busca que los ambientes se prolonguen hasta el exterior. Aunque esta residencia ofrece privacidad y recogimiento, los vanos que se encuentran en la casa y sobre todo en la fachada frontal proyectan un efecto de luminosidad en toda la obra. Se relaciona la cantidad de luz a través del espacio del edificio, ya que la orientación de estos se pensó para que los ambientes estuviesen bien acondicionados y a la vez disfrutar de cada uno del paisaje del lugar. La iglesia de Cristo Obrero, ubicada en la estación Atlántida, se sitúa a 40 kilómetros de Montevideo. Pertenece al siglo XX, es decir, la época moderna. El estilo artístico está basado en el racionalismo arquitectónico. Es la obra icónica del ingeniero uruguayo y fue el primer proyecto arquitectónico real para la empresa de ingeniería. Función y significado. La Iglesia de Cristo Obrero es un fruto extraordinario de la comunidad católica del Uruguay. Diestel fue un fiel creyente católico, por eso a través del edificio decidió plasmar el significado de la santidad, de lo que acontecería en aquel sitio. Siendo esto el encuentro de Dios con los hombres, la elevación de la mente, la libertad, el silencio y la luz. El material principal de la obra es el ladrillo. Se utilizó también el mortero hidrofugado, arena, portland, ónix y acero. Son ladrillos artesanales de alta calidad y estos se encuentran a la vista y se observan en toda la iglesia. El material fue incorporado a la construcción de una manera esencial y por la resistencia con la que éste contaba. Elementos de soporte y cubierta. Cada pared de 7 metros de altura está formada por una sucesión de conoides de directriz recta al nivel del suelo y ondulada, con una parábola y 2 parábolas acordadas por onda en su parte superior. Para construirla se replantó previamente la superficie reglada, con alambres de acero que se fijaban a las directrices, guías de madera. Su espesor es de 30 centímetros. La pared se ancló al contrapiso de mortero de arena y portland y se terminó con una carrera horizontal que hace de alero. El techo es una bóveda de gauza totalmente de ladrillo. Se construyó sobre una cimbra móvil sobre la que se moldeaba la bóveda en tramos de 6 metros y se utilizó 6 veces. Por razones de terminación se construyó en 2 capas, siendo la primera de tejuela, ladrillo de 3 centímetros de espesor, y la siguiente capa de ticholos, ladrillo hueco. Sobre el ticholo se utilizó una capa de 1 centímetro de arena y portland. Se terminó con la impermeabilización y una capa fina de tejuela cerámica porosa muy aislante y liviana. Planta.
El edificio se ubica en el predio según el eje norte-sur y fue pensado como una amplia nave rectangular de 16 metros de ancho y 33 de largo, cuyas proporciones se estudiaron para que los fieles estén cerca del altar, de modo que sea viva su participación en los misterios sagrados. Partes del edificio: baptisterio, confesionarios, nave, presbiterio, sacristía, antisacristía, campanario. Vanos, de forma cuadrada, rectangulares y circulares, se encuentran dispuestos de forma aleatoria en las paredes y el techo. Una de las principales características arquitectónicas de todo el edificio religioso es la búsqueda de efectos emotivos en el visitante mediante el uso de la luz. Durante la proyección y construcción de la iglesia, este fue una de las características de diseño perseguidas por Dieste. En la iglesia, la mayor parte de la luz proviene de las 3 filas de membrana de mampostería y ónix ubicadas en el coro. Cada una de ellas cambia de dirección, permitiendo así una iluminación regular durante el movimiento solar sobre el frente norte. Constructivamente, logró empotrar macetas de arcilla en el momento del vaciado de la cubierta. Una vez iluminada la zona del altar, el detalle más elaborado fue el de la iluminación del muro de ladrillos que cierra el presbiterio. Esta rica en textura, el cual sirve de fondo a la dorada imagen de Cristo. Para ella, el proyecto propuso un artificio constructivo, mediante el cual la pared del testero se inclina hacia adentro, dejando espacio para un tragaluz horizontal. Volumetría. Iglesia. La planta se organizó en 3 zonas. La primera, al norte, es producto del repliegue de los muros de la fachada y contiene 2 espacios de diferentes dimensiones. El mayor, hacia el este, aloja los confesionarios realizados en ladrillo y en el lado opuesto una capilla dedicada a la devoción hispánica de la cruz. Encima de la entrada y apoyada sobre los muros se colocó el coro. La zona central de la nave se destinó a la asamblea de fieles, mientras que un área casi igual fue ocupada por el presbiterio, disponiendo detrás la sacristía. El campanario es una torre de ladrillo armada con escalones prefabricados empotrados en los muros, que se ubicó retrasado unos 7 metros respecto a la línea de la fachada del templo. La excesiva y poca convencional distancia se explica porque fue concebido como un elemento vertical destacado de una plaza que no llegó a conformarse. Iluminación. La luz entra al interior a través de los laterales, techo y fachada del edificio. Los espacios funcionales de la sacristía y el despacho, ubicados al fondo, son iluminados mediante una rara pieza de ónix rectangular. La pared que cierra el coro es un diafragma calado, que deja pasar la luz sin que permita ver fuera de la iglesia. La actividad producida por los rayos solares matutinos y vespertinos eleva el edificio completo, desde su cotidianidad, realizando cambios cada día y cada hora, en un ritmo aleatoriamente etéreo. Elementos arquitectónicos destacados en el edificio. El baptisterio subterráneo y el coro son piezas excepcionales y simbólicas que acompañan el discurso litúrgico con gran expresividad. La torre del campanario exenta es otro de los icónicos visuales de la obra de Dieste, en particular la vista cenital de la escalera caracol. Mercado en Porto Alegre. El pabellón central es el principal edificio de todo un conjunto. Cuenta con una repetición de 41 bóvedas cortadas en el techo, hechas de ladrillo armado. La terminal de ómnibus cuenta con toda una sección de bóvedas autoportantes apoyadas sobre una línea de pilares centrados, estos hechos de concreto armado. La misma no destaca del todo, ya que su proporción es similar a la de la plaza en la que se encuentra y los materiales son los mismos.
El parador Dayui. Un parador con una gran cubierta de gran superficie circular en forma de cono que termina con un alero bondadoso. Esta estructura es perfecta para el ambiente en el que se encuentra, ya que resalta el paisaje y no busca destacar sobre esta. Depósito Julio Herrera y Oves. Este era un edificio que se pensaba demoler para reconstruir uno nuevo, pero Eladio Dieste, al ganar el concurso para este, decide no hacerlo, por lo costoso que sería demolerlo. Así que decide construir en este y reparar algunas zonas al terminar, para que tenga así un costo muy bajo. Luego decide recubrir las paredes con los ladrillos que tanto le gusta para darle mayor firmeza y belleza. El gimnasio del Colegio Don Bosco. El techo de este gimnasio está construido con 5 bóvedas de doble curvatura. Las mismas son de ladrillo hueco unidos con mortero. Por fuera está pintado de blanco para reflejar la radiación. El espacio interior está libre de columnas, lo que es apropiado para el gimnasio. Montevideo Shopping Center. Son un conjunto de bóvedas de cañón con doble curvatura como techo. Las paredes mantienen una forma ondulada y esto para soportar el peso de las bóvedas de cierta manera uniformemente. Dieste aprovecha el nivel del terreno a su favor, utilizando el lado más alto con un muro de una altura, mientras que en el lado más bajo un muro de doble altura.